La formación académica en el baile me llegó, podemos decir, tarde. El primer encuentro que tuve en un curso de baile fue con 16 años. Como decía, al ser de un pueblo y mis padres tener una situación económica delicada porque éramos una familia numerosa, pues no se podían permitir llevarme a lo que era la academia más cercana, que estaba en Jerez de la Frontera, a 30 kilómetros. Entonces realmente fue tarde mi encuentro con la academización, ¿no? Con poder tener una formación académica. Antonia, Valentina, eso es. Al principio fue difícil porque, claro, tiene un problema cuando las cosas a veces te llegan de manera cultural o de tradición o afición, a veces incluso a tus padres o amigos o incluso a tus profesores en aquel momento del instituto les costaba entender que es un mundo profesional, ¿no? Que es una carrera, que hay que dedicarle estudio, que tiene años de formación y que luego, por supuesto, tiene una gran plataforma para lo que es el trabajo, ¿no? y la dedicación a todo esto. Pero claro, al principio mis padres no contemplaban esto con muy buenos ojos, ¿no? Pensaban que iba a dejar de estudiar y por irme a bailar, pero en verdad no era dejar de estudiar, era cambiar de estudios. ¡Ale! Eso es. Toma, que toma. ¡Ale! Que bailan puro. ¡Se toma! Eso es. ¡Casa! ¡Ale de tierra! ¡Que toma! ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Se toma! Cuando pude acceder al primer curso de baile, que fue en un festival de Jerez, que se hacían unos cursos formativos con maestros ya consagrados. En mi caso, este primer maestro fue Antonio Canales, maestro reconocido y genial bailador. Y recuerdo que bueno, estaba muy verde, me costó mucho seguir el curso, ¿no? Puesto que no había estudiado prácticamente nunca, pero me di cuenta realmente que esa era mi vocación, que era lo que tenía que hacer. Es más, me acuerdo de coincidir con bailarines de mi edad que bailaban increíble, que ya habían podido acceder a una formación profesional y bueno, eso no me achantó, ¿no? No me dio miedo, sino que todo lo contrario me motivó, ¿no? Ver a compañeros de mi edad bailando tan bien y con una profesión tan clara por delante, ¿no? Que yo vi claro que ese era mi camino y era lo que tenía que hacer, ¿no? ¡Que bailan bien! ¡De verdad! ¡Ale! ¡Ale! Los primeros trabajos que pude acceder en el baile pues fueron allí en mi tierra y nada, en tipo de fiestas, en ferias, en los bautizos, comuniones, todo como muy no profesional, ¿no? Sino cuando te iban llamando, ¿no? Ay, mira, hay un chico que se baila, que va pues, para la fiestecita y te pagaban pues algo muy significativo, ¿no?
pero para mí eso fue muy importante empezar por ahí, porque gracias pues a ese dinero pues podía seguir pagándome lo que era la formación, ¿no? Podía seguir apuntándome a otros cursos profesionales con otros maestros que venían a Jerez y podía seguir pagándome los desplazamientos de Arco a Jerez y, y ir entrando en ese mundo poco a poco, ¿no? Haciendo contactos con otros compañeros, con maestros, con músicos y bueno, fue difícil, pero ahora que lo pienso me siento muy orgulloso de haber dado ese paso. De hecho, también el lado bueno era que realmente conocías a gente con la que conectabas y con la que te sentías muy identificado. Entonces también era una experiencia muy fuerte, muy gratificante. Mi trabajo ya de manera profesional empezó cuando un director de un tablao de Barcelona, el cordobés, famosísimo tablao, vino a Jerez a hacer una audición y me presenté a esa audición y bueno, y tuve la suerte de que él confió en mí y me cogió. Entonces fue el primer trabajo profesional como bailador al que pude acceder. Tenía 18 años y era muy joven, todavía me quedaba mucho que aprender, pero fue una manera increíble, ¿no? Porque también es algo que hay que lanzarse, porque en esta carrera también se aprende mucho trabajando, ¿no? Por supuesto tienes que seguir estudiándote y formando, pero la experiencia es fundamental. Entonces, para mí eso fue un salto increíble. Y de ahí vinieron encadenándose unas cosas con otras. De ahí, de ese tablao que estuve 8 o 9 meses, una temporada, di el salto a compañías de baile como la de Sara Vara, también a través de audiciones, de pruebas, y ya realmente pues ahí empecé durante años pues inmiscuyéndome, ¿no? en el mercado laboral profesional del baile. Después de años de intérprete y de haber sido solista y de haber seguido trabajando en tablao y también seguir estudiando, porque siempre eso es una llamada que hay con el arte y que siempre tienes que estar estudiando, ¿no? Viene la necesidad y la llamada de realmente producir, ¿no? De producir realmente algo tuyo, algo que parte de ti, ¿no? En mi caso, las primeras veces fue con un grupo de compañeros, de artistas, que son hoy artistas muy buenos del baile, Olga Pericé, Daniel Doña, Manuel Liñán, y empezamos a producir entre todos pues, espectáculos pequeños, cogiendo experiencia, pero realmente creciendo en otra faceta, ¿no? Que era la de producir, en la de dar el salto también a otro tipo pues de gestión, ¿no? Porque ya no es que tu trabajo sea de una persona física, sino que te tienes que hacer autónomo, empresa, tienes que empezar a contratar a gente para que trabajen para ti. Entonces también ahí hubo otra parte de desarrollo y de crecimiento en mi trabajo, ¿no? Que es un poco también, fue un poco también el enterarnos, ¿no? Y el cultivarnos en todo lo que es la parte legislativa, ¿no? Pero bueno, te vas dando cuenta, aunque a veces cueste, ¿no? Porque es algo que al principio puede resultar como muy trabajoso, muy difícil de entender o un mundo aburrido, pero luego te das cuenta que son cosas que van de las manos y que son aprenderte un sistema y ya entras ahí y vas navegando por ahí. Y así
fue como dimos ese paso, ¿no?, a lo que es la producción. Yo a los jóvenes les daría el consejo de que si realmente sienten la llamada, pues que se lancen al mundo de la danza, que busquen una formación profesional a través de conservatorios homologados de danza y que ésta la combinen con academias privadas también, que ellos vayan también teniendo su peregrinaje en este mundo, porque si algo tiene bonito esto es el camino que tú vas encontrando, ¿no? Y el camino es para cada uno distinto, no hay unos pasos establecidos ni que son los más correctos, sino que realmente cada uno tiene un camino diferente y personal. Eso es lo que separa el arte de otras formaciones, ¿no? Entonces sí que le diría eso a los jóvenes, ¿no? Que se formasen bien, que buscasen bien su formación, que la eligiesen bien y que se lanzaran a trabajar también, que no tengan miedo a lanzarse a trabajar y a viajar, y por supuesto que nunca dejen tampoco lo que es la educación general, que no dejen de leer, que no dejen de aficionarse también a otros tipos de artes, porque al final en tu baile, en mi caso en el baile, aunque nos dediquemos a la danza, pero en verdad te das cuenta que luego uno nace de las sinergias de otros artes también, de la danza, el teatro, la música, el cine, que no dejen de formarse y que tienen por delante un mundo increíble y que les está esperando, y que si realmente esa llamada es de verdad, pues que adelante, porque ahí tienes los pasos de la vida que vas a escribir después, ¿no? Con tus propios pasos y con tu danza. Así que lanzaros a esa aventura si de verdad lo sentís así.